predicación es la sabiduría de Dios. Me gusta mucho el tema, lo que es la sabiduría. Me gusta leer mucho lo que es Proverbios, Eclesiastés. Me llama mucho la atención aprender mucho lo que es lo que dijo Salomón. ¿Por qué? Pues porque uno como joven en la etapa en que estamos, pues nos ayuda mucho leer los proverbios porque nos aconsejan, igual como nuestros padres, pero leyendo los proverbios me edifican mucho, ¿verdad? Lo que dijo el proverbista Salomón y todo. Y cuando leí esta escritura de Santiago, escribí un comentario de lo que leí acerca de la sabiduría de Dios, que es práctica. La sabiduría que proviene de Dios no se trata solamente de conceptos y teorías, sino que aplica a cada aspecto de la vida. Por medio de esta sabiduría es que superamos las pruebas. Amén. Y mientras que estaba escribiendo esto, se me vino también lo que es la historia de José, vendido en Egipto, que cuando a él lo nombraron como segundo mando del faraón, por la ayuda de él y la sabiduría que él tenía de Dios, ¿verdad? Él ayudó a Egipto a pasar los 7 años de bendición y los 7 años de escasez que hubieron en Egipto. Y igual, escribiendo, también escribí, una persona inteligente puede tener grandes ideas, pero una persona sabia tiene grandes ideas y las pone a trabajar. Y me llevó a la historia de Salomón allá en Primera de Reyes 3:3. El versículo 3 al 14 dice: Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba inciensos en los lugares del culto de la región. El más importante de los lugares de culto se encontraba en Gabaón. Así que el rey fue ahí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas esa noche. El Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó: tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se sienta a su trono. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que tú me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riqueza y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Amén. Me sorprendía mucho esa palabra, porque ahora en día, ¿verdad? Uno como persona, pues uno se enfoca más primero en lo que es lo material, lo que es el trabajo y lo que es vanidad, ¿verdad? Pero en cambio Salomón, él pidió un corazón comprensivo, sabiduría para poder liderar a una nación, ¿verdad? Y eso me llevaba mucho a lo que había escrito, porque él tuvo tantas, se le puede decir, pensó antes en qué pedir para poderlo usar, ¿verdad? Pero lo tomé en ejemplo de experiencias, pues, en
nosotros, ¿verdad? De que nosotros a veces pedimos muchas cosas, ¿verdad? Pero no lo ponemos por obra, ¿verdad? Igual, a mí siempre me toca, he hablado con muchos jóvenes amigos, ¿verdad? Yo les aconsejo, no les hablo, no los evangelizo, sino que yo les cuento testimonios de mi vida, de lo que yo he pasado y cómo en el transcurso de que les digo que yo voy a la iglesia y cómo con el tiempo pues uno va aprendiendo, ¿verdad? Con las predicaciones de que da el pastor de ahí. Y una vez me topé con un joven y yo le dije, porque él luchaba con vicios y todo, ¿verdad? Y yo le hablaba y le decía, pues tú tienes que ponerte una meta, ¿verdad? Y si tú puedes, y yo decía, si vas a poner tu meta, pero que tú anheles el cambio tuyo, porque si tú no anhelas nada, tú no vas a poner esa meta y esa meta va a seguir ahí nada más. Porque igual, no, hay muchos, me cuento también a mí, ¿verdad? Decimos, oh, me voy a levantar a las 4 de la mañana a orar, ¿verdad? Y pasa la noche y en la mañana y no nos levantamos. Y sigue así como que, oh, para el próximo día. Pero si hay un anhelo, ¿verdad? Uno lo va a poner por obra, porque uno se va a ver en la necesidad de hacerlo, ¿verdad? Igual escribió también acerca de lo que había leído. Cuando a Salomón se le dio la oportunidad de obtener cualquier cosa que quisiera en el mundo, pidió sabiduría, un corazón comprensivo, para guiar a un pueblo y tomar decisiones correctas. Y fijémonos que solo pidió entendimiento para realizar su trabajo, no le pidió a Dios que hiciera el trabajo por él, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchos de nosotros, ¿verdad? Que queremos que Dios haga el trabajo de nosotros, ¿verdad? Que nosotros la queremos fácil, ¿verdad? Por ejemplo, como siempre predica mi papá, de la gente que critica a alguien, ¿verdad? Y daña a esa persona. Y la persona que critica quiere que Dios sea sanando el corazón de esa persona. Cuando es nuestro trabajo que nosotros dañamos a esa persona, tenemos que ir a pedir perdón a nosotros, ¿verdad? No le toca a Dios, porque el que tuvo la culpa fuimos nosotros, ¿verdad? Igual, otro punto acerca de la sabiduría de Dios es que es divina. La sabiduría de Dios es más que el sentido común, pues el sentido común no nos mueve a sentirnos alegres. En medio de las dificultades, esta sabiduría empieza con respetar a Dios, dirige a la persona a vivir bajo la dirección de Dios y resulta en la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y eso me llevaba a Santiago, que se me vino esta palabra aquí en Santiago 3:13, y dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidia y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante lo demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que se procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Amén. Leyendo esta palabra me trajo a un ejemplo, ¿verdad? De que habemos muchos que decimos que tenemos sabiduría, ¿verdad? Que nos creemos sabios. Como dice mi papá, pues él les llama religiosos, ¿verdad? Pero lo tomé como ejemplo
usted ve un árbol, ¿verdad? Y ese árbol se dice de ser de manzana, pero da limones. Entonces, como uno, pues nosotros nos decimos que somos sabios, pero no damos los frutos, ¿verdad? No damos lo que un sabio debería dar, ¿verdad? Por ejemplo, damos egoísmo o, como dice, ambición, que no es características de un sabio. Amén. Igual en decía, así como un árbol es identificado por el fruto que produce, usted puede examinarse a sí mismo y saber si es esa persona sabia por la forma en que actúa. La necedad conduce al desorden, pero la sabiduría conduce a la paz y a la bondad. ¿Se siente tentado a complicar los conflictos, a esparcir chismes o prolongar la discordia? Las palabras alentadoras, amables, sabias y escogidas con cuidado son semillas de paz. Dios ama a lo que procura la paz. Eso es lo que decía, ¿verdad? De que uno, si uno da lo que uno tiene en su corazón, es lo que usted va a dar de sus frutos, ¿verdad? Y igual seguía conforme iba leyendo, ¿verdad? Saqué este otro punto, el enfocarse en lo que es la vanidad, como toqué al comienzo, ¿verdad? El no enfocarse en riquezas, fama, belleza, materialismo y pedirle a Dios por sabiduría, guianza espiritual, hará que el resto de las cosas lleguen conforme al tiempo de Dios. Y es de lo que leí en Primera de Reyes 3, de que enfocarnos en el reino de Dios y en su obra, dedicarle tiempo a nuestra vida espiritual, crecer espiritualmente, hará que otras bendiciones sean añadidas conforme vamos creciendo, ¿verdad? Y en esto es donde muchos, yo lo digo por experiencia, ¿verdad? Porque uno se vuelve ambicioso, ¿verdad? Al tener algo. Y es de lo que habla Salomón, porque Dios sabe de lo que usted puede administrar, ¿verdad? O Dios le da lo que conforme Él sabe de lo que usted necesita. Él no le va a dar poco ni mucho, Él le va a dar lo que usted ocupa, ¿verdad? Y mismo escribí, vemos que Salomón pidió sabiduría en vez de riquezas, pero Dios también le dio riquezas y una larga vida. Aunque Dios no les promete darles riquezas a sus hijos, les da lo que necesitan si ponen su reino, sus intereses y sus por encima, o sea, poner a Dios primero por encima de todo lo demás. Y eso me llevó a Mateo, el capítulo 6:31, donde dice: así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará lo que necesiten, ¿verdad? Así, nosotros a veces, yo como le digo, por ejemplo, uno cuando Dios bendice, ¿verdad? Uno a veces le llega como esa ambición de querer más, ¿verdad? Y yo siempre les aconsejo a los jóvenes, siempre a mis amigos que siempre a veces Dios me permite hablarles, ¿verdad? Y yo les digo pues que uno tiene que conformarse con lo que tienen, ¿verdad? Usted como joven pues tenemos muchas metas y a veces nos llegan a lo que es las tentaciones de tratar de ganar dinero fácil, ¿verdad? Y eso como es uno creciendo. Por eso siempre cuando hablo con muchos de mis amigos, yo les hablo mucho de los proverbios, de que uno cuando va creciendo tiene que, o sea, por la enseñanza de un padre, ¿verdad? Es lo que a lo que me refiero, de que es muy importante como
como joven o como padres, ¿verdad? Como hablaba mi hermana hace 2 sábados o el sábado pasado, de que hay que instruir a nuestros hijos en los caminos correctos, ¿verdad? Cuando ella predicaba me vino algo de que cuando, bueno, yo lo pensé como en el futuro, ¿verdad? De cuando yo tenga a mis hijos, ¿verdad? De la manera que lo voy a instruir, y una manera que yo he visto conforme voy creciendo, ¿verdad? De mis padres, cómo me corrigieron y todo, de que hay que poner a nuestros hijos a ser, o sea, siempre activos, en que ellos estén activos, no hay que darles nada de tiempo de descanso. Porque como yo crecí, pues yo lo digo por experiencia, porque mis papás, pues ellos tal vez por no tratar de darme una vida mala, nunca me sacaron el jugo, ¿verdad? Siempre me decían, sí, barre, pero yo ahora entiendo que hubiera sido mejor que me hubieran puesto una lista de limpieza todos los días. Porque un joven cuando tiene tiempo libre lo trata de derrochar ese tiempo en otras cosas, y a veces esas cosas no agradan a Dios, ¿verdad? Y cae en lo mismo, como le digo, porque todo esto leyendo los proverbios es que me hace pensar todas estas cosas, porque hay un proverbio donde dice, creo que en el capítulo 17, cuando dice que un corazón alegre es medicina para uno, pero un corazón creo que es derrochador, hace que los huesos envejezan, ¿verdad? Y va lo mismo que lo que tocaba de que la sabiduría uno no va a tener la sabiduría si uno es egoísta o ambicioso o envidioso, ¿verdad? Eso no van en sí, ¿verdad? Como dice la palabra. Amén. Entonces otra cosa que ponía ahí, escribía, era poner la mira en las riquezas de este mundo solamente traerá insatisfacción, porque aunque uno obtenga las riquezas que tanto desea, siempre deseará algo más. Y es a lo que decía yo, llega una ambición cuando uno tiene y ve que tiene todo, ¿verdad? Y por eso a veces Dios no nos bendice como nosotros queremos que Dios nos bendiga, ¿verdad? Porque Él conoce nuestros corazones. Es como yo siempre lo he visto así, siempre que mi papá predica, yo ahí estoy pensando, ¿verdad? En lo que Él dice. Y Él siempre dice de que hay hermanos que dicen, yo quiero la unción de ese siervo, o yo quiero ser como ese hermano, ¿verdad? Pero hay a veces que Dios no nos da ese privilegio porque Él nos conoce, ¿verdad? Él conoce de que nosotros somos aptos y a qué nivel estamos, ¿verdad? Porque así como todos, pues con respeto, tenemos diferentes niveles, ¿verdad? Espiritualmente igual, ¿verdad? Entonces Dios conoce nuestros corazones y Él sabe de si nosotros podemos con eso. Por ejemplo, me pondría ejemplo como mi papá. O sea, mi papá, él ha estudiado desde que yo tenga razón, ¿verdad? Desde los 7 años siempre lo miré yo estudiando cada en las madrugadas. Y él siempre me dice que estudie, ¿verdad? Y a veces como pues joven, pues uno está cansado y a veces pues yo ahora le entiendo en lo que él me decía de que no trabajara, porque uno que trabaja y es doble esfuerzo que uno tiene que hacer cuando uno quiere aprender más de lo que es de la palabra, ¿verdad? Y ahora lo entiendo porque él siempre, el anhelo de mi papá era siempre de que yo pues estuviera ahí pues con él, o sea, ayudándole en la obra, ¿verdad? Aunque siempre lo hago, pero yo le entiendo a lo que él dice, que ahora uno tiene que esforzarse el 200%, ¿verdad? Porque, bueno, yo lo experimenté cuando estaba haciendo porque me vinieron tantas ideas de cómo traer este mensaje, ¿verdad? La sabiduría, hay muchas maneras de traer este mensaje, porque hablando de la sabiduría te abre tantos, ideas de cómo traerlo a predicar, porque
cuando yo estaba haciendo este mensaje también se me vino a como era Salomón, ¿verdad? De que a veces tenemos mucha sabiduría que nos corrompemos, ¿verdad? Así como, por ejemplo, podemos tomar como a Saúl, ¿verdad? Saúl fue un rey, pero al pasar, solo como fueron 2 años de que Dios se agradó de Saúl, ¿verdad? Y él le dio tantas oportunidades. Creo que es en Reyes, capítulo 13 o 15, cuando él estaba esperando a que llegara Samuel, ¿verdad? Y su corazón se inclinó al pueblo. Y a veces nuestros corazones se inclinan a lo que es lo que uno pues siente que es lo necesario, pero a veces es lo que Dios no quiere que hagamos. Y a veces somos probados en esa parte, ¿verdad? Y por eso es que a veces que Dios no nos da lo que nosotros pedimos muchas veces, ¿verdad? Y nosotros pensamos que es un Dios pues malo porque no nos da lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero en sí Él nos está cuidando a que no nos perdamos, ¿verdad? Así igual pues quería llevar otra vez a Primera de Reyes 3. En Reyes. Reyes 3, donde habíamos leído 3, no digo 3. En el versículo 8 en adelante, donde dice: sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Ese versículo me gustó mucho porque él le pidió un corazón comprensivo que sepa distinguir lo que es el bien y el mal. Y eso lo tomé más así como para los jóvenes, porque más los que estamos en las escuelas, ¿verdad? Porque como joven pues nos llama mucho la atención muchas cosas. Queremos nosotros en esta edad descubrir explorar muchas cosas, ¿verdad? Queremos experimentar muchas cosas. Y a veces siempre me toca, como le digo, me gusta hablar mucho con mis amigos porque me gusta aconsejarles. Y yo les aconsejo conforme yo he leído de los proverbios, como digo, porque la otra vez le estaba hablando a un amigo que él es rápido en enojarse, y él rápido pues dice cosas. Y en Proverbios hay un versículo donde dice de que el Proverbios dice de que el que es rápido para hablar es, se le puede decir como, o sea, en otras palabras es torpe, ¿verdad? Porque uno, como estaba leyendo aquí igual en Santiago, de que la lengua es algo que no se puede controlar. Dice que el humano puede controlar al animal, a las aves, pero la lengua es algo que lo dicen, lo refieren a algo como demoníaco que no se puede controlar, ¿verdad? Porque la lengua, como ustedes saben, y mi papá, como siempre ha dicho, pues ha hecho descalabros en las iglesias, críticas y todo eso, ¿verdad? Y yo siempre le aconsejo a este muchacho de que piense antes en qué decir, porque a veces decimos cosas y como dice mi papá siempre, las palabras golpean más de lo que es un golpe, ¿verdad? Amén. Y igual haciendo este mensaje, como le digo, me venían muchas cosas y ya no apunté, pues ya no me dio espacio aquí en la hoja. Amén. Pero
Cuando estaba leyendo Santiago, el que leí, donde dice que la sabiduría genuina, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones, con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y abominaciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Amén. Y esto me hacía pensar muchas cosas, porque a veces nosotros nos estamos cuidando, ¿verdad? Y cuando en la más mínima cosa donde nosotros no lo esperamos, ¿verdad? Por ejemplo, así como jóvenes, ¿verdad? A veces yo lo pongo como experiencia, porque yo siempre lo hacía hasta que mi papá me corrigió, ¿verdad? Yo siempre le decía, me gusta ese carro, ¿verdad? O miraba un carro ahí, yo quisiera tener ese carro. Y él un día me dijo que eso es codiciar, ¿verdad? Codiciar, y puede llegar hasta un punto de ser como envidia, ¿verdad? Porque uno pues puede llegar, como digo, a envidia, porque uno pues sería como, ese es mundano y nosotros somos cristianos, y por qué es que Dios no me bendice con un carro así, pues yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Y él me decía eso la otra vez que estábamos hablando, de que uno tiene que cuidarse hasta de la más mínima cosa como de eso, ¿verdad? Si uno ve algo, pues, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? No hay que llegar a otros grados de codiciar, porque pues ya cuenta como maldad, ¿verdad? De uno. Y igual ahí donde estaba leyendo, donde dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. La última parte me llama mucho la atención, porque cuando uno llega a obtener sabiduría, ¿verdad? Inteligencia de parte de Dios, uno mismo, como yo siempre he dicho, mi papá, uno mismo bendice a su propia familia, ¿verdad? Conforme los actos y los hechos de uno. Como él siempre me ha dicho a mí, siempre que vamos en el carro, me dice, pues, de que de parte de él nuestra familia va a ser bendecida, ¿verdad? Por los hechos de él, pero ya de mí depende de la familia que voy a hacer en el futuro, ¿verdad? Depende si va a ser bendecida conforme mis actos, ¿verdad? Y eso me impacta mucho, porque a veces como jóvenes, pues, no nos importa a veces lo que es lo que, como él dice, las consecuencias que llegan a nuestras vidas en el futuro, ¿verdad? Porque como jóvenes nosotros hacemos tantas cosas, hacemos y deshacemos, ¿verdad? Y luego llega el tiempo de que, como dice mi papá, que Dios pasa lista, ¿verdad? Porque nada se nos va a pasar, ¿verdad? Y luego llegan las consecuencias, y nosotros pues, que por qué y por qué tengo esa consecuencia, pero luego cuando Dios nos hace recordar, ¿verdad? De que por las consecuencias de que nosotros son afectadas a nuestra familia también, ¿verdad? Entonces, este versículo me gustó mucho, porque decía, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Amén. Y me llamaba mucho la atención ese pasaje de que estaba leyendo, ¿verdad? Y recalcando un comentario que leí, que se me fue. Cuando a Salomón se le dio la oportunidad de obtener cualquier cosa que quisiera en el mundo, pidió sabiduría, un corazón comprensivo, para guiar a un pueblo y tomar decisiones correctas. Y
fijémonos que Salomón pidió entendimiento para realizar su trabajo, no le pidió a Dios que lo hiciera el trabajo por él. Esto, cuando escribí eso también se me vino otro pensamiento, ¿verdad? De que, por ejemplo, uno como joven o se le puede decir generalizado, ¿verdad? Por ejemplo, he tenido a veces hermanos que me vienen a decir de que, oh hermano, ¿será que me puede enseñar a tocar un instrumento, ¿verdad? O un tal instrumento, ¿verdad? Yo le digo amén. Como siempre le he dicho a mi papá, pues yo nunca me voy a negar en enseñarle un instrumento a alguien, ¿verdad? Pero a veces yo me doy cuenta, ¿verdad? De que no veo el anhelo en esa persona, ¿verdad? Y eso es lo mismo que decía, que uno pide hacer algo y pide, pero mientras que no haya un anhelo en uno, no lo puede hacer realidad, ¿verdad? Porque yo me ponía a pensar, pues, lo ponía de ejemplo y me reía, porque hay a veces de que nosotros como latinos, ¿verdad? A veces nos gusta regatear los precios y todo, ¿verdad? En lo que es, en todo. Y me venía este ejemplo porque yo tengo amigos que tienen body shops y todo, ¿verdad? De golpes de carro, y ellos son estudiados. Y la otra vez me contaba de que vino una persona y de que me quería regatear el precio. Y yo le decía de que no, porque pues yo estudié para esto, ¿verdad? Yo me esforcé para tener lo que tengo ahora. Y es lo que siempre yo lo miro de esa forma, y siempre lo he visto de esa forma, de que uno pues va a pagar por lo que quiere. Si uno lo quiere bueno, va a tener que pagar un precio, ¿verdad? Porque como le digo, a esa persona no se le fue fácil, ¿verdad? Y como, lo mismo a lo que estaba diciendo, de que uno ve a una persona que, por ejemplo, que está predicando, que un cantante, ¿verdad? Y usted dice, oh, pues yo quiero hacer así como esa persona. Pero si uno no tiene el anhelo y no se propone a accionar y pues, ¿cómo le podría decir? Esforzarse, ¿verdad? Así como esa persona lo hizo, pues no lo vamos a obtener, ¿verdad? Porque como siempre dice mi papá, pues me dice que no todo aquí en la vida es fácil. Uno tiene que esforzarse y tiene que tienes que pues esforzarte y pagar el precio por lo que uno quiere, ¿verdad? Igualmente, pues así fue lo que me trajo a Job, ¿verdad? Cuando Job fue que el enemigo lo quiso probar, ¿verdad? Pero él pagó se le puede decir un precio con todo lo que pasó, ¿verdad? Y se le multiplicaron las bendiciones que él tenía, ¿verdad? Y siempre que no, también esa palabra de Job siempre me llena de bendición, me alegra, porque wow, porque alguien como Job, que haya tenido era como llagas, ¿verdad? Alguien que hubiera estado sufriendo tanto así y sin haber blasfemado por el nombre del Señor, es impresionante, ¿verdad? Igual, porque a veces nosotros, como lo pongo por mi ejemplo, porque yo soy un poco, cuando me llego a enfermar, soy muy débil, y por eso cuando yo me enfermo con una enfermedad, por ejemplo, de gripa, o que me duele el cuerpo, pues me tiran cama de una vez. Y yo a veces me pongo a pensar que cómo fue lo que sintió Job, ¿verdad? Es increíble lo que él pasó, y él soportó esa prueba, ¿verdad? Y le llegó a superar. Completar este mensaje, ¿verdad? De la sabiduría, acerca de la sabiduría de Dios es práctica. Nosotros tenemos que ponerlo por práctica también, ¿verdad? No, como le digo, no todo va a llegar así fácil. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Y me voy a llevar ahí
hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tipo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, Él se la dará, no nos reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de lado a otro, y esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre nosotros y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Amén. Permíteme tomar porque... Cuando leí esta palabra donde dice que seremos arrastrados como una ola del mar, ¿verdad? Es siempre lo veo así, de que uno, pues, si uno ve algo, pues, ¿verdad? Que a uno no le agrada, pues uno no tiene que poner importancia en eso, ¿verdad? Porque si uno se enfoca en todas las imperfecciones que hay en alguien, ¿verdad? Uno, pues, eso no es bueno, ¿verdad? Porque eso es lo que siempre dice mi papá, de lo que es un cristiano apático, ¿verdad? Que se deja llevar por todo, ¿verdad? Le pone excusas a todo lo que pueda haber, ¿verdad? Y eso, cuando dice que pídansela a Dios, ¿verdad? No, eso es a lo que le decía, que si nosotros le pedimos a Dios por sabiduría, Él nos la dará, pero también Él quiere ver que nosotros pongamos de nuestra parte, ¿verdad? Como le digo, si le estaba diciendo, si uno anhela algo y se propone, uno lo va a llegar a tener, ¿verdad? Entonces, lo mismo es lo que estaba leyendo, ¿verdad? Donde dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y está inestable, como una ola de mar que el viento la arrastra y empuja de lado para otro, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar estables y firmes, pues confiando en el Señor, ¿verdad? De que Él nos ayudará, ¿verdad? Pero Él nos ayudará solamente de nuestra parte, ¿verdad? Y ese es el fin del mensaje que preparé, ¿verdad? Para ustedes. Yo sé que no sé mucho, me falta mucho que descubrir, ¿verdad? Y estudiar. Y siempre le agradezco a mi papá porque él siempre está encima de mí, me anda diciendo de estudie, que me va a ayudar. Y yo sé que me va a ayudar porque, como le digo, yo he leído proverbios y he repasado y yo he visto que sí me ha ayudado en mis cambios, ¿verdad? Porque yo antes igual yo era alguien que pues podría decir que me enojaba mucho, y igual con mis hermanos, ¿verdad? Pero yo leyendo pues Proverbios y Eclesiastés me ha cambiado, puedo decir, mi mentalidad como joven, ¿verdad? Me ha hecho crecer más en lo que yo ¿verdad? Yo siempre les hago a los jóvenes que lean Proverbios, porque eso les va a ayudar a crecer espiritualmente también, y igual pues va a cambiar vamos a madurar, pues como dice cuando estábamos teniendo las reuniones con los jóvenes aquí los jueves, de que vamos a poder crecer conforme pues vamos creciendo, ¿verdad? Porque como mi papá decía, hay veces que hay personas que tienen 30, 40 años, pero tienen una mentalidad como de niño chiquito, niño fluctuante, ¿verdad? Y es de lo que siempre me preocupa, pues siempre estudiar la palabra, porque es necesario, ¿verdad? Amén. Y así pueden ponerse sobre sus pies. Vamos a orar para dar gracias a su palabra. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, mi Dios, te vengo dando gracias.
gracias, Padre, por esta noche, Padre. Gracias por la palabra, mi Dios, que tú, Padre, me diste para impartir.